Otra vez, buenos días a todos. Buenos Buenos días, ingeniero. días. Continuación de la unidad número 2. Entramos a construir una tabla la anterior semana. Todo lo que se hizo en la unidad número 1, en el trabajo de campo, en la segunda parte, nos tocó hablar del trabajo de escritorio y se empezó con una tabla, la tabla de distribución de frecuencias, que yo planteé un problema así. Planté para 50 pacientes que estuvieron internados en una clínica. Y con ustedes armamos una tabla de 12 columnas. La segunda parte que nos tocó ver la anterior semana se llamó trabajo de escritorio. Y ello empieza ordenando los datos. Se empieza contando los datos. Se empieza utilizando los conceptos de frecuencias, frecuencias simples y frecuencias acumuladas. Yo armé la anterior semana con ustedes una tabla, una tabla que contiene cuántas clases, si me ayudan, 8, ¿no? 8 clases, 8 clases. Y también la anchura de la clase era igual a 8. Yo armé con ustedes esa tabla. Ustedes tenían una tarea en su cuaderno de armar la misma tabla, solamente que tenían que utilizar ¿cuántas clases? 6, ¿no? 6 clases. Y la anchura, si se acuerdan ustedes me ayudaron a mí. 11. Sacamos 10,5 y tenían que redondear ¿a cuánto? A 11. Por tanto, y yo creo que ustedes ya tienen esa tabla, con K 6 y con C 11. Ya, la estadística para su mejor estudio, ¿en qué lo hemos dividido? Si alguien me ayuda, ¿en qué lo hemos dividido a la estadística? Descriptiva e Parte. inferencial. En estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿De qué se ocupa la estadística descriptiva? En principio se ocupa ¿qué? De la recolección de datos. La mejor muestra usted tiene que recolectar utilizando un muestreo que se le enseñó 4 tipos de muestreo para poder recolectar la mejor muestra. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados. Utilizando esos tipos de muestreo, se recolecta la mejor muestra. Y la mejor muestra, ¿qué características tiene que tener? ¿Quién me puede ayudar? La mejor muestra, ¿qué características tendrá que tener? ¿Quién me ayuda? Tiene que ser probabilística y Y, elegida al azar. muy bien, probabilística. Todos los elementos de esa población, que no sea grande, ¿no? Que no sea grande porque no se va a poder numerar. Se se asignaba un número. Para utilizar, por ejemplo, el aleatorio sistemático, teníamos que darle un número. Pero numerar a todos los habitantes de la Villa Primero de Mayo, casi 400.000 habitantes, mucho, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Estratificar. Y yo puse el ejemplo de la facultad. Si yo quiero hacer un trabajo sobre Chagas, puse el mismo ejemplo para que todos tengan similar apunte. Yo puse el caso de Chagas y me fui ¿dónde? A la facultad, a la facultad de Bioquímica y Farmacia. Ahí hice el muestreo. Y ya, con todo ello, la estadística descriptiva, ¿de qué más se va a ocupar? De representar los datos en una tabla, ordenarlos, condensarlos, los datos en una tabla. Los datos son, estoy repitiendo N veces lo mismo.
Los datos son la materia prima para hacer cualquier trabajo de investigación, y ya sea con datos de tipo cualitativo y de experimentación, con datos de tipo cuantitativo. Ya, se empezó a construir una tabla con datos de tipo cuantitativo y después haremos con datos de tipo cualitativo. Ya, ¿de qué más se ocupa la estadística descriptiva? De graficar esa tabla que ustedes tienen en su apunte y yo construí con 8 clases y con anchura igual a 8, ¿no? Se tiene que graficar, hay que graficar. Y empezamos con las gráficas. Y empezamos con las gráficas, sí. Porque esta clase es gráficas. Y a los que ya tienen su libro, los que ya tienen su guía, abra la página 16. Los que ya tienen, sí. Los demás tendrán esta semana. Ya, empezamos entonces con lo que se llaman representaciones gráficas. Esta clase virtual, que es más fácil para mí, digamos, máximo una hora y media, sí. Ya, ¿qué dice ahí? Representaciones gráficas. Esa tabla que tiene 12 columnas, se la tiene que graficar. Y para eso empezamos a graficar lo que se llaman los histogramas. Después vienen los polígonos. Después vienen las curvas de frecuencia, las ojivas para datos tabulados. Y por ello, estos se clasifican en dos: gráficas para datos tabulados y gráficas para datos no tabulados. En su guía, los que no tienen, pueden sacar las fotos. Y los que ya tienen, están en la página número 16. Representaciones gráficas. Esa tabla condensada, ordenada, contada, que tenemos en nuestro apunte, lo tenemos que representar en gráficas. Ya. Y las primeras gráficas, ya. A ver, vamos a empezar con datos de tipo cuantitativo y después veremos datos de tipo cualitativo. Con datos de tipo cuantitativo. O sea, lo que tenemos en esa tabla que construimos, datos de tipo cuantitativo. Para ello se construyó esa tabla con 12 columnas que tienen que haber. ¿Qué tiene esa tabla? Tiene eh, la cantidad de clases, ¿no? Tiene los límites, dos límites, límite inferior, límite superior. Las frecuencias, hay dos tipos de frecuencias. Frecuencias simples, las minúsculas, miren, si me ayudan, las minúsculas. Y las frecuencias acumuladas, que son las mayúsculas. Hay dos acumuladas, la menor y la mayor. Ya, empecemos con lo que es una de las gráficas para datos tabulados. Cuando se hable de datos tabulados, se va a implicar que esa tabla, si la notan, pónganlo en su apunte. Datos tabulados implica que en esa tabla que hemos construido existen dos columnas. La columna de los límites, que es la columna de trabajo, y o la columna de la marca de clase. Si esa tabla no contiene esas columnas, los límites y o la marca de clase, serán nomás para datos no tabulados. Otra vez,
Cuando de aquí en adelante diga datos tabulados, implica que existe una tabla. Y esa tabla contiene ¿qué? Contiene límites, dos límites, sí. Límite superior, no, dos límites. Límite inferior y límite superior. Y la marca de clase. Y la marca de clase. Si no contienen estas dos columnas, esa tabla, por tanto serán tablas para datos de tipo, este, con datos de tipo cualitativo. Lo más tedioso es entrar a la parte que corresponde en la estadística con datos experimentales. Y ellos nos conllevan a construir una tabla con una tabla donde se condensan esos datos. Sí. Ya, una de las primeras gráficas se llama histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias. Toda la práctica que está en su guía, en la unidad número 2, solamente las gráficas tienen que ser hechas en Excel y todo después a mano. Todas las gráficas que están en la unidad número 2 y en la unidad número 2 y unidad número 9 tienen que ser presentadas en Excel. Solamente las gráficas. Los amigos que tienen un poquito que se hayan olvidado de utilizar el Excel, entren a su ordenador y gallineen un poco, sí, con las tablas que tienen ustedes, lo que hoy les voy a enseñar, gallineen ahí en su computadora entrando al Excel. Y eso no se les va a enseñar en este curso, sí. Ustedes ya tienen supuestamente que saber. Cuando vayan a trabajar, ahí le van a dar su ordenador, una computadora con un programa. Seguramente habrá algún otro programa de estadística, pero aquí vamos a aprender a utilizar un poquito el Excel. El Excel. Al final y al cabo, ustedes tienen que saber medianamente el Word, el Power, el Excel. Ya. Después de clase, como estamos en un paro, ustedes después toman su café y van a gallinear con la tabla que hicimos en clases. ¿Y aquí necesitamos de esa tabla para construir esta primer gráfica que se llama histograma de frecuencias? Atiéndame. Se necesita graficar, esto lo vamos a poner en el sistema cartesiano. En el sistema cartesiano. Sistema cartesiano. En el eje X, ¿qué es un sistema cartesiano? Dos líneas rectas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Ya, no se puede grabarse porque no es mi cuenta, es de mi amigo. Él me está prestando su cuenta. Pueden sacarle fotos si desean, sí. Ya, otra vez. En el sistema cartesiano vamos a graficar. En el eje X, se van a poner los límites o en su defecto, las marcas de clase. En el eje X, en el eje de las abscisas, se colocan los límites y o la marca de clase. En este caso, para el histograma de frecuencias, yo necesito a los límites. Hay dos límites, ¿no? ¿Se acuerdan? Usted límite inferior y límite superior. Los límites serán ubicados en el eje de las abscisas, en el eje de las X. Y las frecuencias, vean a ver, si me ayudan a ver. Estas son minúsculas, ¿no? Yo comenté con ustedes, las minúsculas son las frecuencias simples.
yo hablé de los rebeldes. Siempre hay un rebelde que dice que no, 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 yo no quiero hacer lo que el docente me dice, pero hágalo nomás, porque las frecuencias acumuladas, estas son las ojivas, los que ya saben, miren, a ver, son con mayúsculas. Esa nomenclatura estamos utilizando para las ojivas con mayúsculas. F absoluta acumulada menor, relativa menor. Por tanto, para para las simples son las minúsculas. FI, ¿qué se llama FI? Si me ayudan. FI minúscula, HI minúscula y HI porcentual. Algo más. Estas tres columnas tienen que cumplir con unas propiedades. La sumatoria, aquí faltó sí. La sumatoria de esta columna de la FI me tiene que dar el tamaño de la muestra. La sumatoria de la HI, ¿qué me tiene que dar? ¿Se acuerdan cuando se hizo el redondeo con dos decimales? Entrando en su máquina calculadora al fix 6, fix, ¿no? La opción 6. Ahí. ¿Cuánto me tiene que...? Aquí falta una fila así para la sumatoria, pero eso ya se les explicó así. La sumatoria de esta columna, si el experimento es consistente, si el experimento tiene que cumplir con una propiedad, la sumatoria tiene que ser cerca a cuánto, cerca al 1, Uno. cerca. Al uno. Y la frecuencia relativa porcentual también tiene que cumplir con esa propiedad de que tiene que ser la sumatoria 100%. Ya, pero entramos a lo que nos corresponde en esta clase, a las gráficas. Ya, para el histograma de frecuencias, yo necesito tener dos cosas, ¿no? El eje X y el eje Y. En el eje X van a estar ubicados, perdón, los límites. Dos límites, el límite inferior y el límite superior. Empieza con 156, ¿no? Acá. Ah, ya, la anchura sí me ayudan. La anchura es ¿cuánto? 5, ¿no? 5. A una escala adecuada. Usted lo va a hacer a una escala. 1 centímetro en su cuaderno puede representar a los 6 puntos. 1 centímetro en su cuaderno puede representar a los 6 puntos. Aquí son 6 puntos, sí. 156. No, 5, ¿no? 5. 5. 5 es aquí la anchura. 161 menos 156, 5. 166 menos 161, 5. Ah, la anchura 5, sí. Aquí faltará poner eso. Pero ya, se va a entender, sí. Además está en su guía, sí. Página número 16. Ahí está. Ese cuadro Ya. pequeño de ingeniero no sale acá en la guía. Ah, no sale, sí, pero ustedes lo van a poner. No está, este cuadro no está en la guía, sí. Ya, pero esta gráfica, ¿de dónde sale? Sale de acá, de la tabla que se construyó con ustedes la anterior semana. Bueno, estamos graficando a la primera gráfica. Se llama histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias se grafica en el eje Y utilizando las frecuencias simples y en el eje X utilizando las frecuencias, perdón, los límites. Por tanto, F versus límites. Pero ¿cuál F? Las F minúsculas. FI, frecuencia absoluta, que puede estar acá. HI y HI porcentual. Solamente cambia el apellido. A ver, si yo, por ejemplo, grafico FI versus límites, ¿qué se llamará el histograma? El histograma se llamará histograma de frecuencias absolutas. Si voy a graficar
FI versus límites. La gráfica se llamará histograma de frecuencias absolutas. Y si grafico HI, solamente cambia el apellido, histograma de frecuencias relativas, que va a ser la misma gráfica, sí. Va a ser la misma gráfica, solamente cambiará el nombre, no, perdón, del apellido. La otra, si yo grafico esta que se llama frecuencias porcentuales versus límites, histograma de frecuencias relativas porcentuales se va a llamar. Ya, como están observando ustedes, esto está en el Excel. Para el Excel usted tiene que poner dos datos, ¿no? Ah, ya, la variable independiente, que es la primera, sí, la X. Esta está en las X y esta está en las Y. Con su mouse usted va a caminar más tarde, lo va a marcar. Ya, y entra el Excel, ¿no? En el Excel le va a dar muchas formas, muchas formas, muchas formas. Y a ver, entonces a una escala adecuada, digamos 1 centímetro en su cuaderno, que sean 5 puntos, 1 centímetro, 2 centímetros. No lo haga diferente. Yo hablé con ustedes un día y dije, mejor se construyen tablas con anchura constante, mejor se aprecian, porque al final y al cabo, todo esto que estamos haciendo, trabajando con datos de tipo cuantitativo, nos va a llegar ¿a dónde? A determinar un modelo matemático, un modelo probabilístico. Un modelo probabilístico, el de acá, este es el más importante en estadística. Este modelo se llama el modelo de la distribución normal. A esto tenemos que llegar cuando estemos eh, trabajando con datos de tipo cuantitativo y además de tipo experimental. Ya, eso ya es la otra parte. Entonces, empecemos a graficar a una escala adecuada en el eje de las X los 5, que aquí es la diferencia, que en su cuaderno, por ejemplo, sea 1 centímetro. Ya, entonces el primer límite, 156 más 5, 161. Ah, además, por el método de los intervalos, ¿no se acuerdan, no? Todos los límites inferiores, ¿cómo tienen que ser? Cerrados. Y los límites superiores tienen que ser abiertos, excepto el último. Esto de excepto el último, vamos a hablar con ustedes en la unidad número 3 cuando estemos hablando de la media aritmética. Ya, por ahora, todos los límites inferiores son intervalos, tienen que incluir en el conjunto solución intervalos cerrados. Y los límites superiores, intervalos abiertos, que no intervienen en el conjunto solución, excepto el último. Ya, marcamos nuestros puntos. Nuestros puntos, ¿cuántas clases son? 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están 6. Las alturas. En esta gráfica se va a utilizar la frecuencia absoluta. De tal manera que voy a construir un área, un área, un área rectangular o un cuadrado puede ser. En este caso es un área rectangular. Por ejemplo, entre 156 y 161, ¿cuánto le corresponde? ¿Se acuerdan que las F no pueden ser fraccionarias? Las F tienen que ser enteras. En cambio, las relativas, las H, son fraccionarias. Ya. Entre 156 y 161, ¿cuántos datos hay? Dos, miren a ver. Entre 156 y 161 hay dos datos. Y se está construyendo un área. Anótenlo en su apunte. El área, esto lo que está marcando el cursor, es sinónimo de probabilidades. Y el área que está marcando el cursor, que es la primera columna que estoy marcando acá,
representa al 5%. Márquenlo en su apunte así. El área, el área está. ¿Cuál es el área? Esto se llama perímetro. Esto, y esto se llama perímetro. Y el área, este es el área. Base por altura. Base por altura, el área. La base, ¿cuánto? 5, ¿no? Y la altura 2, multiplique. 5 por 2, 10 unidades cuadráticas. En 10 unidades cuadráticas, esto representa, en este caso particular que están viendo aquí en esta lámina, el 5%. Porque entre él y él, ¿cuánto tiene que dar? El 100% que falta aquí es afílase. Pero ustedes lo van a poner, ustedes son inteligentes, sí. Además, ya se ha explicado, para que se pueda construir esta tabla, estas F, H y HI porcentual tienen que cumplir con propiedades. Aquí faltas. Ya, ya hemos construido en la primera columna. El área representa probabilidades. En este caso, representa la frecuencia relativa porcentual entre 156 y 161. La diferencia, ¿cuánto? 5. 5 y la altura es 2 porque dice que entre esos dos límites, la altura es 2 porque estamos construyendo frecuencia absoluta versus límites. 5 por 2, 10, ¿no? En 10 unidades cuadráticas. Esto representa el 5%. Ya, los histogramas. A diferencia de estos son otro tipo de gráficas. Para datos, especialmente para trabajos de investigación, son también columnas, pero vean, separadas, ¿no? Separados, miren. Especialmente para datos de tipo cualitativo. Para datos de tipo cuantitativo, especialmente con datos experimentales. Miren, a ver. Además, por el método de los intervalos, ¿qué dije yo la anterior semana? El límite superior de la primera clase es igual a quién? Al límite inferior de la segunda clase, o sea, de la clase número 2. Por tanto, este histograma es de columnas apegadas, no pueden ser separadas. En el Excel hay una opción, sí. En el Excel, así va a salir en el Excel, pero en el Excel hay una opción para que se junten las columnas. Ya, bueno, para la segunda columna, entre 161 y 166, la misma anchura, ¿no? Es mucho mejor construir tablas con anchura constante. Así se aprecia mejor se aprecia una gráfica. Y vamos a dónde llegar, a un modelo matemático, a un modelo probabilístico. Ya, ¿cuánto dice entre 161 y 166? 4. Esta columna es la medianía. ¿Saben qué es la medianía? A ver, yo tengo mi lote, este es mi lote. Yo soy lo, voy a poner la barda. En mi lote pongo mi barda. Si es mío, pongo mi barda. El otro que compró al lado. Si se apoya en mi barda, es la medianía. A no ser que él construya su propia barda, ¿no? Pero si no construye y se apoya en la mía, estamos hablando de la medianía. Aquí se cumple eso, sí. La medianía, porque el límite superior de la primera clase límite superior de la primera clase, que tiene que ser igual al límite inferior de la segunda clase por el método de los intervalos. O también por el método del 0,5. Pero yo les enseñé el método de los intervalos, sí.
Ya, la segunda columna ya está apoyada en la primera muy bien. Columnas, miren, ¿ve? El área, otra vez 5. 5 por 4, 20. En 20 unidades cuadráticas. El área es sinónimo de probabilidades. ¿Representa cuánto? El 10%. Anótenlo así. Lo que está indicado acá en su guía con otro color de lapicero. Este pedazo, no este pedazo. El área, esto es lo que está indicando el cursor acá. Área, base por altura. Base por altura, 10%. La tercera columna, entre 166 y 171. ¿Cuántos acá? 12, ¿no? 12. 5 por 12, 60 unidades cuadráticas. Y eso representa acá cuánto, el 30%. La cuarta columna, entre 171 y 176, a la más alta. La más alta, 14. Y así. ¿Cuánto será el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra viene aquí sumando, pues 2 más 4, 6, más 12, 18, más 14, 32, más 6, 38 y más 2, 40. Aquí falta. Pueden aumentarlo, sí. N40. N40. Ya. Una de las primeras gráficas es esta que estamos viendo en esta lámina. Las gráficas, la primera gráfica, histograma de frecuencias. Si alguien tiene una consulta, hágala. Ustedes, Docente, yo tengo no, una consulta. Buen día. ¿De dígame. dónde salen esos números 2, 4, 12, 14, 6 y 2, donde es la frecuencia inicial, creo? Absoluta. Sí, Frecuencia sí. absoluta. Muy bien. Espéreme un segundito. No, no se pierdan. De acá salen, de cuando hemos, ¿cómo se llama? Recolectado los datos. ¿Se acuerda un poquito? Hemos recolectado los datos, ¿no? Hemos ordenado, ¿se acuerda? ¿Sí, no? Sí, Ahora, sí. después de ello, hemos contado cuántos datos había entre 156 y 161, 156 incluido y 161 sin incluir. ¿Habían cuántos datos? Dos. En el caso que yo hice, a ver, vean su apunte, a ver, vean su apunte. En el caso que yo hice, aquí lo tengo aquí. En el caso que yo hice era entre 26 y 34. ¿Cuántos datos habían? Uno. Vea su apunte, a ver. Sí, sí, ingeniero. Entre 26 y 34 había un solo dato. En lo que yo hice en clases. Entre 34 y 42, dos datos. Entre 42 y 50, cuatro. ¿No? De ahí salieron, Sí. de ahí salen Ah, ya, ya, ya. de ahí salen. En este caso, para construir esto, esta tabla es para este caso. Ya, no sé quién está gallineándose. No sé quién está ahí gallineando o se está haciendo al vivo. Sí. La tarea del libro va a ser la unidad 2 y 9 para resolverlo. En gráfica, para el examen, o me estaba preguntando qué. Bueno, nos habló sobre un trabajo práctico. La unidad Ah, 2 ya. y 9 tenemos que Para hacerlo. el La Excel, 1, profe. la uno que ya Gráfico. tienen, la 2, la 3 y la 9 van a entrar para el examen, las 4 prácticas. Solamente que las gráficas de la unidad número 2 serán hechas en Excel y la unidad número 9 en Excel. Ya. Los que ya tienen su guía, al final está su práctica, ¿no? Eso hay que estar haciendo para el día del examen, sí. Ya. Ya no tiene una consulta. A partir de esta gráfica que tenemos acá, llamada histograma de frecuencias, salen las otras, sí. Sale el polígono de frecuencias. Ya. Den la vuelta a su libro. Página, los que tienen su libro, sí.
Porque todavía no, esta semana lo van a tener. Página número 17. Polígono de frecuencias. ¿Esta qué se llama? Histograma, ¿no? Histograma de frecuencias. Esto se llama histograma de frecuencias absolutas porque se graficó F versus límites. F versus límites. Otra gráfica que puede ser utilizada en la misma escala. Otra gráfica que puede ser utilizada en la misma escala de la anterior. Pero si no, usted lo hace y lo separa. Aquí vamos a recordar un poquito. Cálculo 1. Ya. Polígono. Polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. El polígono es una gráfica que utiliza qué coordenadas. Otra vez, vean lo que voy a marcar. Otra vez, frecuencias minúsculas, ¿no? Frecuencias simples. FI, HI o HI porcentual. ¿Cuál es la diferencia con este histograma de frecuencias? El eje X. Ahora se utilizan a las marcas de clase. Marcas de clase. Anótenlo ahí, pónganle aquí. XY, pónganle en su libro. XY. XY, las marcas de clase. Los polígonos, en este caso el polígono de frecuencias, se graficará las frecuencias absolutas versus la marca de las frecuencias simples versus las marcas de clase. Ya. Para esto, similar, ¿no? Tengo la tabla construida con los límites para la marca de clase. ¿Qué tengo que hacer? Sacar el promedio. Sáquele el promedio. Entre el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, tengo la primer marca de clase. Esta es la primera marca de clase. 53, 153 son marcas de clase. Si la anchura es constante, en este caso, para este caso es 3, ¿no? A ver, sí, es 3. 3 la diferencia. Entonces, para la segunda marca de clase, usted tiene que utilizar la columna de la marca de clase. Marca de clase. La marca de clase. Esas dos columnas. Marcas de clase y frecuencia, ya sea absoluta, relativa o relativa porcentual. Ya, a ver, para este punto, cálculo 1, ¿cómo nos han enseñado a ubicar este punto en el plano con dos coordenadas, en X y en Y? En X, las marcas de clase, y en Y, ya sea la frecuencia simple, ya sea FI, HI o HI porcentual. En este caso, a ver, para una marca de clase, es decir, ¿de dónde salió esta 153? Tiene que sumar y dividir. Sumar límite inferior más el límite superior entre 2 y le sale la marca de clase. Está medio aquí medio. Veo el color ese. Ya. Puntos, ¿no? El par XY, XY. El par 153, 2
ubique un puntito, un puntito. El par 156.5, el de acá sí, otro puntito. 159.5 o 159.11, otro puntito. 166.6, otro puntito. Y así, puntitos, ¿no? Estos puntitos, como dice el profe de cálculo, son pares ordenados. Estos puntos, ya, más, son pares ordenados. ¿Qué voy a hacer ahora para graficar el polígono? Tengo que utilizar una regla. Porque esta gráfica es de línea recta, no es de curva. Esta que voy a enseguida a comentar con ustedes es curva. Estas llaman curvas de frecuencia. En cambio, estas son de línea recta. Y a ver, empecemos a unir los puntos con una regla entre 153 y 150. Vean, a ver, línea recta, no es curva. Todos los puntos que he ubicado en el plano YX o XY, uno con línea recta. Línea recta. Polígono, línea recta. Este punto con este punto y este punto, y ahí acaba así. No puede quedar al aire. No puede quedar al aire. De aquí se empezó. Este no dice, tampoco él. De aquí se empezó, ¿no? De aquí se empezó. De ahí, entre 153 y 2. De ahí se empezó. Uniendo los puntos en línea recta. Y ahí acabó. Ese polígono no puede quedar al aire. Tiene que estar asentado en sus límites inferiores, acá, en su límite inferior por acá, y en su límite superior en este otro extremo. De esa manera, todo lo que está marcando el cursor, de esa manera, todo lo que está marcando el cursor es el 100%. El área bajo este polígono representa el 100%. Pónganlo con su lapicero en su guía. El área representa el 100%. A diferencia del anterior, del histograma, en el eje X se utilizaban a quienes, a ver, a los límites. Este punto donde está indicando el cursor, el de acá, es la marca de clase. Esta es la marca de clase. El promedio entre estos dos, esta es la marca de clase. Estos puntitos medios que está marcando el cursor son marca de clase y ellos están representados acá con estos puntos. Estos puntos son marca de clase versus, perdón, FI versus marca de clase. F versus marca de clase. Ya, todo el área bajo este polígono no puede quedar al aire, le dije así. De aquí se empezó, esto no había así. Ni él no había. Pero usted tiene que cerrarlo, pues, ¿no? Ciérrelo. Cierra el polígono. Por tanto, lo que está marcando aquí el cursor, el área bajo esta gráfica del polígono de frecuencias es el 100%. Y aquí falta, sí, que aquí falta. Y de esta segunda gráfica, si alguien tiene una consulta, hágala. Puede aprovechar la misma, sí, pues puede aprovechar este puntito que está acá, que es el punto medio, unir en línea recta con el otro punto medio acá, punto medio acá, punto medio acá, unir en línea recta. Si no, lo hace aparte, no hay ningún problema. Mejor lo hace aparte, así uno no se chipa ahí con la gráfica. Polígono de frecuencias. Frecuencias simples versus ¿qué? Marca de clase. Marca de clase. Ya. ¿Y qué dije al principio? Cuando se tienen datos de tipo cuantitativo y además experimentales, tenemos que llegar a un modelo probabilístico. Estas gráficas no son tan comunes. No están así nomás en los periódicos. No, no, no.
Estas gráficas que le estoy comentando a ustedes así nomás, no se encuentran en los periódicos, se encuentran en revistas especializadas con datos de tipo cuantitativo, porque al final tenemos que llegar hasta la inferencia estadística para tomar decisiones. Y estas dos gráficas nos van a ayudar a que el histograma y el polígono llegar a un modelo probabilístico, a una gráfica, a una curva. Página 17 todavía los que tienen su libro, los que no, esta semana lo van a tener. A ver, aquí hay, estas son las curvas de frecuencia. Curva, este ya no es en línea recta. Esta es una curva que nos han enseñado en cálculo 1, una curva, una función, un modelo probabilístico. Ya. La pauta nos tienen que dar estos dos, el histograma y el polígono, hacia dónde se sigue un poquito la cola, como de los políticos. A ver, hay dos curvas de frecuencia. No sé, alguien está ahí con su audio, está molestándose. En día de paro, uno tiene que estar en silencio, sí. Vale, por mi techo no se oye nada. Una moto que está parada ahí afuera, una que está rompiendo el paro. Ya. Estas dos curvas nos van a llegar a dónde? Estas dos gráficas nos van a llevar a determinar un modelo probabilístico. Esto que están viendo ustedes en esta lámina son modelos probabilísticos. ¿Y qué es un modelo probabilístico? No es más que una función matemática, pero no es una función cualquiera, como en cálculo, no, no, no. Para que sea probabilística, porque se ha hablado al principio que una muestra tiene que ser probabilística. Por tanto, tenemos que llegar con los datos, óigame bien, a ver, con los datos tenemos que llegar a determinar un modelo, una función matemática, un modelo probabilístico. De entre las curvas de frecuencia, las más comunes son dos. Estas dos. Sesgada a la derecha, con su lapicero. Ustedes lo van a anotar con su lapicero. Anótenlo. Esta que está con su cola, otra vez graficada donde en el sistema cartesiano y en función de X. ¿Y qué me está? ¿Qué me está dando una gráfica? Esta gráfica no es cualquier gráfica. Esta es una curva, una función matemática. Más específico, un modelo probabilístico. Esta que está graficada así con su cola un poquito acentuada hacia el más infinito, esta se llama curva de asimetría positiva. Con su lapicero, anótenlo, no está en la guía, sí. Curva de asimetría positiva, con la cola hacia la derecha. Y esta otra, que tiene cola hacia la izquierda, ¿no? Su cola tiende hacia el menos infinito. Se llama sesgada a la izquierda o sesgo negativo. Mejor, se la nombra como que, a ver, curva de asimetría negativa. Curva de asimetría negativa. ¿Qué características tiene esta curva? Primero tiene que estar siempre, anótalo en el apunte, sí, siempre tiene que estar graficada por encima del eje horizontal. Si no, no es probabilística.
podrá ser cualquier función matemática, pero no será probabilística. Para que sea probabilística, tiene que cumplir con dos condiciones. Una condición, su gráfica, la gráfica siempre tiene que estar por encima del eje horizontal. No puede estar por debajo del eje horizontal. Si está graficada por debajo del eje horizontal, será cualquier función, pero no será probabilística. Ya, una condición. La gráfica de la función que usted está graficando tiene que estar por encima del eje horizontal. Además, ¿qué a ver? En esta gráfica se observan dos cosas. Tres. Este eje es la asíntota horizontal. Cálculo 1. En el análisis de una función. Este eje, el eje X, es la asíntota horizontal. De tal manera que esta curva no puede pasarse por acá. Desde el menos infinito, que es el dominio, hasta el más infinito, tiene que ser el 100%. El área bajo la curva, desde el menos infinito hasta el más infinito, tiene que representar el 100%. Y esa es la segunda condición. El área bajo la curva tiene que representar al 100%. De esa manera, esta curva de frecuencia se llamará, se llegará a ser que un modelo probabilístico. ¿Qué más se observa acá? De un solo máximo, una sola moda. Los que ya saben, sí, un solo máximo. Un solo máximo. La pandemia. Cuando se graficó la pandemia hace 2 años, esta era, creo, la primera gráfica de la pandemia, del COVID, ¿no? Al principio, rápido, porque el señor que comentaba ahí del CEDES, que decía, esto está subiendo exponencialmente. Algún día llegaremos a la meseta. A la meseta llegábamos. Llegábamos. Y de ahí empezaba a bajar. Y otra vez la segunda ola. Otra vez subía. Y llegábamos a la meseta. Ustedes van a entrar a la página del Ministerio de Salud y van a ver las curvas de las pandemias. Cuando estén alineándose, entran a la página del Ministerio de Salud y Deportes. Ahí van a ver la gráfica de la pandemia. Esta es la primera ola, creo. Sí, bueno, rápido y bajo lento. Otra. Esto es hacia la derecha, ¿qué se llama? Curva de asimetría positiva. Y la otra que tiene cola hacia la izquierda, curva de asimetría negativa. ¿De dónde salen esto? De acá. De aquí salen. Sí. La cola, un poquito, a ver, la cola está. Usted, sin levantar la mano. Vean el curso, en cambio, para el polígono que se hacía, se levantaba la mano porque tenía que unir puntos en línea recta. En cambio, la curva no. Sin levantar la mano, miren el cursor. Acomodar a un modelo. A un modelo. Este experimento se está acomodando. ¿A cuál? A este, creo. A la acá. Curva de asimetría positiva. Vean, a ver. Viene un poquito más. La cola está acentuándose hacia el lado positivo. Curva de asimetría positiva o curva de asimetría negativa. Pero aquí hay un problema. Estas dos que son a las que vamos a llegar no tienen un modelo matemático como él. No tienen un modelo matemático. Y por ello se tiene que aproximar, aproximar, aproximar. Esta curva, esta gráfica se puede aproximar
aproximar, oigan la palabra, aproximar a una curva ideal. Estas son las reales. Estas son las reales. Usted va a llegar o a esta o usted va a llegar a esta. En el ejemplo, en el ejemplo que, en el ejemplo que yo hice, la cola está un poquito acentuada un poquito acentuada hacia la izquierda. Ya, pero eso lo van a hacer ustedes. Ya. Por tanto, dependerá de acá la cola, o a la izquierda o a la derecha. Y si es a la izquierda, se llamará curva tiene curva de asimetría negativa. Si es la cola hacia la derecha, curva de asimetría positiva. Son las dos reales. Estas dos tienen un problema. No tienen su fórmula matemática. La que tiene una fórmula matemática es la curva ideal. Este es el modelo probabilístico más importante en estadística. Y este es su trabajo de investigación de la unidad número 2. Si ven a ver en la guía, en la página número 17. Y si sacan su teléfono, ponen ahí. Este es el modelo probabilístico más importante, la campana de Gauss. La distribución normal, se llama así. O la distribución simétrica. Estas son asimétricas. Asimetría a la derecha, asimétrica hacia la izquierda. Esta no tiene cola ni a la izquierda ni a la derecha. Esta es curva simétrica. Pongan con su lapicero ahí. Curva simétrica, que también se llama, miren, tiene 4 sinónimos. La curva más importante en estadística, el modelo probabilístico que ayuda a tomar decisiones utilizando conceptos de probabilidad. Es la curva normal, la curva normal, la curva llamada ¿cuánto? Curva de Gauss, o también campana de Gauss, curva ideal, ideal. Estas son las reales, sí. Curva ideal. ¿Qué más? Distribución normal. Y ustedes en una plana van a resumir todo lo que es y hablar sobre la distribución simétrica o la distribución normal. Y este es su modelo matemático. Esta tiene su modelo matemático, esta curva ideal, la campana de Gauss, tiene su modelo matemático. En la unidad número 3 vamos a aprender que aquí está la media y aquí está la varianza o desviación estándar. Eso vamos a aprender en la unidad número 3. Ya. Al final y al cabo, tenemos que llegar a un modelo probabilístico. A una de estas dos vamos a llegar sí, pero eso tiene un problema. Sí. Estas dos tienen un problema, no tienen su fórmula matemática, pero sí la que tiene fórmula matemática demostrada es la campana de Gauss. Por tanto, el experimento usted tiene que aproximar a esta, a la curva simétrica, que a la cual se le estudia, porque ella tiene su fórmula matemática y que depende de quién, de la media aritmética y de la desviación estándar, que esos conceptos los vamos a manejar en la unidad número 3. Los que ya saben qué es la media y la desviación estándar, muy bien. Los que no, vamos a aprender en la unidad número 3. Curvas de frecuencia. No son líneas. Estas son líneas rectas. Estas son áreas. En cambio, una curva graficada en el eje XY, curva, sin levantar la mano. Sin levantar la mano. Ya, esta hora se habló de las minúsculas. Ahora tenemos que hablar de las mayúsculas. Y las mayúsculas son las famosas ojivas. Las F mayúsculas, las H mayúsculas son las ojivas. ¿Y estas con qué se grafican? Con las acumuladas. Frecuencias acumuladas. Hay dos acumuladas, la menor y la mayor. Esta es la gráfica, esta ojiva, esta que están viendo acá, es la ojiva menor que. ¿Y con qué se grafica? De la misma forma. Tiene que tener sus límites, pero tiene que tener las columnas de las frecuencias acumuladas.
acumuladas. Esta gráfica se llama ojiva menor que y esta se llama ojiva mayor que. El punto de intersección se llama mediana. El punto de intersección se llama mediana, que lo vamos a ver en la unidad número 3. Las ojivas, hay dos ojivas, sí. La ojiva menor y la ojiva mayor. La menor marcada con una flecha hacia abajo y la mayor marcada con una flecha hacia arriba. ¿Cómo se prueba que estas dos ojivas están correctamente graficadas? Si el tamaño de la muestra es 35, esto entre 2 se divide, que les voy a enseñar en la unidad número 3, tiene que llegar exactamente a 17.5. 17.5 acá. La mitad de 35 es 17.5. Por eso sí, eso es ya la unidad número 3. Ya. De estas gráficas, las más importantes son estas. Acá. Llegar a este modelo probabilístico. El área total 100% y su gráfica por encima del eje horizontal y el modelo de la distribución simétrica que es esta es su fórmula matemática. En cambio, estas dos no tienen fórmulas matemáticas. Ya, todo esto comentado para datos tabulados. Y lo más sencillo, ustedes seguramente han trabajado en hacer encuestas. Alguna vez uno ha hecho una encuesta en la escuela, en las ferias de colegio. Ahí nos enseñan a hacer encuestas y graficarlas. Las anteriores gráficas que se ha comentado, las ojivas, las curvas de frecuencia, estas no son muy comunes, no salen así nomás en los periódicos, pero sí lo que se ve en los periódicos, ¿cuáles son? Esta otra. Esta es la más popular, la más conocida. En las elecciones, en la televisión se ve. Esta, las, las curvas lineales. De estas 4 o 5 que voy a comentar con ustedes, estas son las más populares. Diagrama de barras y diagrama circular. Especialmente estas gráficas para datos no tabulados. A ver, si son no tabulados, no, estas tablas no van a tener las marcas de clase y los límites. Directamente entran al Excel. Directamente entran al Excel. Aquí faltaba hacer esa tablita así. Ya, pero no importa. Ya. Estas gráficas, vean, a ver, especialmente para datos de tipo cualitativo. Y aquí nomás se toman decisiones. En cambio, con los otros que hemos comentado hace rato, tenemos que llegar hasta la estadística inferencial para tomar decisión, porque estamos llegando a un modelo probabilístico. En cambio, acá usted hace su encuesta y ahí nomás toman decisiones. Ahí nomás tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, una de las gráficas para datos no tabulados, una muy popular, que sale donde en los periódicos, en la televisión, son las gráficas de barras. Estas pueden ser, ya van a ustedes ver en el Excel, horizontales o verticales. Aquí están verticales, sí. A diferencia de estos que también que son columnas, miren, aquí son apegadas, ¿no? En cambio, aquí como son separadas. ¿Por qué? Porque aquí no interesan las coordenadas. Estas, estas características pueden estar en el eje X o en el eje Y. Ellas pueden estar en el eje Y o en el eje X, sin ningún problema. Aquí las coordenadas pueden cambiarse. En este experimento es cultivos de hortalizas, ¿no? A ver, yo quiero pues, ir a ese lugar y quiero saber qué es lo que más se siembra en este lugar. Frijol, café, arveja, mora, papa, hago mi encuesta, ¿no? ¿Qué es lo que más se siembra en ese lugar donde estoy queriendo yo sembrar, pues, lógicamente?
Ya. A ver, hago la encuesta. Me sale que hay cuántos, 10 productores de frijol. Café, un solo productor. Arveja, 4 productores. Mora, 6 productores. Papa, 12 productores. Por tanto, yo tengo que tomar decisiones. No, pero en este lugar, pues, donde el café no sale. No, no, no. Entonces, ¿qué voy a sembrar? Frijol, papa y mora. Bueno, me dedico a sembrar papa, mora y frijol. Aquí nomás directamente estoy tomando yo decisiones del trabajo de investigación sin hacer nada más. Hice la encuesta, pregunté, ya lo estoy graficando en el Excel o en algún otro programa y aquí decido. Estas gráficas pueden ser, como en este caso, planas, verticales, horizontales o cilíndricas. Ustedes van a ver en el Excel. Hay de todo tipo hay también paralelepípedos. Ya, muy común esta gráfica. Sí. Otra, muy popular, esta, ¿no? Ya. Esta es para las frecuencias, sí. Estas son para las frecuencias. En cambio, para el porcentaje, esta. El área acá es el 100%. Esta curva es especialmente para el porcentaje. Gráfica circular o de pastel. 270 grados. 270 grados. Aquí, ya. Gráfico de sectores circulares. ¿Qué es lo que más les gusta en este grupo que yo he encuestado sobre matemática, historia, comunicación? Y este que será, no sé. Les gusta matemática. Mayor porcentaje de estudiantes que les gusta la matemática. Igual, usted hace su encuesta, ahí hace la encuesta pregunta y lo grafica. Otra popular, diagramas lineales. Esto cuando uno va al triaje acá en el seguro, la enfermera, ¿qué le hace? Pues le mide la temperatura, ¿no? A ver, que uno que se haya internado. Cada día le mide la temperatura y la presión. Un día, temperatura. Otro día, temperatura. Otro día, temperatura. Y el médico, bueno, la enfermera hace una línea. Lineales, lineales. Y esta lineal se llama serie cronológica. Si el experimento está en función del tiempo, si el experimento, la producción en función del tiempo, se llama serie cronológica. En el deber, en la portada, en el extremo inferior derecho, ahí está la cotización del dólar. La cotización del dólar, que ahora está fluctuando, sí, ahí está la cotización del dólar. Esta gráfica, si el experimento está en función del tiempo, oigan, si está en función del tiempo, se llama serie cronológica. Si está la gráfica en función del tiempo, se llama serie cronológica. Ya, esto es en línea recta, sí. Otra gráfica, no muy común, pero es esta para los jefes. Yo tengo mi empresa de producción de alimentos de comida, ¿no? Comida ligera. Ya. Yo quiero saber, hago la encuesta, si en ese lugar donde estoy viviendo, ¿qué es lo que más les gusta? Creo que este es de niños, sí. Este creo que es de niños, sí. Un niño es una carita feliz. En ese lugar donde estoy viviendo, a los niños más les gustan los tacos, comida mexicana, italiana, americana, italiana. A ver, en una semana. Yo viajo en una semana
el que está a cargo, el que está a cargo ahí de la administración, tiene que, tiene que, tiene que representar una comida que viene un niño con una carita. Si en esa semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, tiene que estar dibujado. Ah, yo veo, llego ahí de mis vacaciones. Ah, veo yo. Ah, muy bien. Sí, aquí entonces se va a producir más comida mexicana. Y yo decido, sí. Yo soy el jefe ahí. Esto ya es el que está trabajando, tiene que hacer todo esto, sí. Ah, 1, 2, 3, pizza. Ocho niños comieron pizza. Bueno, vamos a producir. Entonces acá, pizza y tacos. Espagueti, no, espagueti a los niños no les gusta. Por tanto, yo decido. Una clave, un niño que implica que es una comida, ¿no? Ya. Y otro popular para la parte cartográfica, este ya lo hace el Instituto Geográfico Militar en Santa Cruz. Aquí están nuestras casas. Bolivia, Santa Cruz, ahí están. Ahí están nuestras casas. Nos sacan una foto satelital y nos cobran pues los impuestos, ¿no? Antes yo pagaba 10 bolivianos por mi lote que me compré hace 500 años. Pero ahora pues construí un edificio de 20 pisos y seguía pagando 10 pesos. No, 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 pues no. La alcaldía viene, sacó la foto. Usted pues no puede pagar 10 pesos. Semejante edificio de 15 pisos ya no puede pagar 10 pesos. Ya, tarea. En su cuaderno, ustedes esta gráfica sí, van a recortar, agarran su tijera en su cuaderno. Algún rebelde siempre no hace. Yo sé que siempre uno no hace, digamos, algún rebelde, pero van a agarrar su tijera, van a agarrar un periódico del tema que quieran, del tema que deseen, y lo van a recortar. Lo recortan, vean, con la tijera, le ponen el título, ¿no? Y con el pegamento, con un pegamento, un pegamento lo ponen en su cuaderno. No, no, no en su práctica, sí. En su cuaderno. Recortan cualquier tema, mejor si es de salud, y lo ponen en su cuaderno. Otra gráfica, recorten, encuentren ahí en los periódicos y lo ponen. Esto también lo ponen. Especialmente ponen los del dólar, sí. Y si hubiese una de estas, lo pones. Amigos, esta es la unidad número 2 acabada. Esta semana con ustedes voy a empezar con la unidad número 3. La estadística descriptiva se ocupa de hablar del dato. Ya hemos recolectado, ya hemos tabulado, ya hemos graficado, las gráficas todas hechas en Excel. Toman su desayuno, como ahora están un poco de vacación, no sé, están en sus casas, gallinen, pongan los datos la tabla que se construyó en clases, pónganlo en el Excel. Ya, esta semana hablaré de la otra parte, la más importante de la estadística descriptiva. Tenemos que describir al dato. Tengo que describir al dato. Tengo que describir al dato. ¿Y cómo lo voy a describir? Utilizando sus medidas descriptivas, que son 4. Medidas de la tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de concentración. Eso empezaremos con ustedes, con los 3 grupos. Esta semana, la unidad número 3. Estaba calculado según Chapulín Colorado para 1 hora y media. Esta es la unidad número 2, ingeniero. Sí, es la unidad número 2. La unidad 2 implica hacer las tablas de frecuencia
y las gráficas. Y la unidad 3 continuará con, bueno, al final y al cabo tiene que continuar con el mismo ejemplo que yo planteé con ustedes. Eso se ha de continuar en la unidad número 3. Ya, si hay alguien que tiene una consulta, hágala. Esta semana ya Yo son las dije, normales. Cuando dicen normales, estamos entrando a un modelo matemático, normalidad, distribución normal. Ya, 5 minutos para preguntas ya. Ingeniero, ingeniero, usted dijo sobre una tarea en el cuaderno. Eso es de No, gráfica de barra, gráfica para datos no ah, tabulados. para datos no tabulados, sí. Gráfico de barra, gráfico circular, gráfica de lineal y lo otro que se llaman los pictogramas. Ingeniero, Pictogramas. una pregunta. Eh, Revisando el texto, hay unas tareas, actividades, ¿eso tenemos que hacerlo igual en el cuaderno? Y eso entra al examen. Esas actividades entran al examen C. Todo lo que está ahí como trabajo de investigación entra al examen como una pregunta. Por ejemplo, de la unidad número 2, su trabajo de investigación es sobre la distribución normal. Esa va a entrar como pregunta al examen. En la unidad número 1, trabajo creo que era este muestreo por conglomerados. Esa va a entrar como una pregunta. Y yo sé. Todo lo que está ahí diseñado en ese libro, donde dice trabajo de investigación, entran como una pregunta así. Pero ustedes me lo tienen que presentar el día del examen en una plana máximo, hecho a mano, no en computadora, sí, hecho a mano, ¿Y excepto los las prácticos, gráficas, ingeniero? excepto las gráficas de la unidad número 2 y unidad número 9 en Excel. Todo Eso después podría hecho explicar, podría explicar una vez más eso, por favor, ingeniero. en Excel. Sí, por favor. Sí. La unidad número 2 y la unidad número 9 sus gráficas en Excel. Y después ya la parte analítica a mano con lapicero azul y rojo. Así les indiqué yo. Toda la parte de los prácticos con lapicero. No me hacen con lápiz. No quiero con lápiz negro, ni con lapicero negro, ¿sí? Porque yo tuve un problema ya. O Ya, sea que muchas los gracias. resultados de los datos tienen que estar con lapicero negro, doctor. No, con Ah, ya. lapicero azul, azul y rojo, sí. No con negro, ni con lápiz. Así hablé con ustedes, sí. La primer clase yo así hablé con ustedes. ingeniero, Seré, eso, ¿cómo llaman como ustedes? Dicen, aquí está caduco, ¿no? Pero no, no importa. La caducidad implica que ustedes tienen que hacer su trabajo. No es pegar y copiar. No, 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 no. Yo no quiero así. Le dijera, no, pues ya copien, hagan cosas. Yo no quiero así. Yo quiero que ustedes Ingeniero. hagan su práctico y hagan, porque al final y al cabo el examen sale de la práctica. Si le han comentado a la ayudante, el examen sale de las prácticas. Le cambiaremos un dato, un número, usted tiene que seguir. ¿Qué más? ingeniero, Este, en la gráfica que hay que recortar de la página 18, 19 y 20 están en la parte de atrás. Si prendo una, la otra no se vería. ¿Qué puedo hacer ahí? A ver, no entiendo. En la Las página hay, gráficas, ¿no? 18, hay las que gráficas recortar de recortar. otro lado. Ah, no, Sí, pues recórtelo y lo ponen nomás, pues, o sea, separado, pues no lo ponen junto. ¿Para Es qué que lo va a está en poner su junto? parte de atrás, no está de separada. un periódico, dijo. O de un No, no, periódico, no, no, dijo. no, 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 no. A ver, Está bien. otra vez, otra vez. Usted tiene que agarrar un periódico. Un periódico tiene que agarrar. Usted va a recortar del periódico. No lo va a recortar su libro, pues no, no, no. Su libro no. De un periódico.
Recorte ahí una información que contenga un diagrama circular, un diagrama de barras, un diagrama lineal. Su libro no lo corte su libro, pues. Un periódico, donde que tengo un periódico yo. Ya, digamos que esto sea periódico. Ah, voy a recortar. Y esto yo lo voy a pegar en mi cuaderno. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. ¿Qué más? Ingeniero, tenemos examen de analítica el lunes a las 6 de la tarde. ¿Será que si salimos tarde del examen podemos entrar o nos tendría tolerancia, por favor? A ver, la clase es de 7 a 10, ¿no? Sí, Sí, no, vienen nomás, no pasa nada. No hay ningún problema. Vienen nomás. Vienen nomás. No hay ningún. Ustedes entran, se sientan tranquilos, no, sin hacer bulla. ¿Está bien? Licenciado, Diga. pero en caso no puede iniciar a las 7:30 al menos la clase para que todos, porque creo que todos tienen el examen. No sé yo. Ese horario, ustedes lo marcaron de 7 a 10. Eso ya no es problema mío. Van a disculpar. Ya. ¿Qué más? Una pregunta, Yo dije, jefe, de página 12, ¿eso hay que hacerlo o no? Dice introducción a la estadística. ¿dónde? La página 12, ingeniero. Es la práctica número 1. La Ya. práctica número 1 es la 12, la 13 y la 1. Y la práctica 2 en su guía está la página 21, 22, 23 y 24. La práctica número Es- 2. Esa Todo que eso va en el cuaderno. No, eso es la práctica, es para la presentación del día del examen. Ya, muchas gracias. Ya, amigos. Se cuidan. Hasta luego. Ya. Muchas gracias, hasta ingeniero. luego. Hasta luego. Hasta luego, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Esta Todo semana ya ingeniero. es todo normal. Con el lunes de 7 a 10, el jueves de 11:30 a 12:30 y el viernes de 7 Disculpe, a 10. docente, Todo ya es llamó normal.